encontramos con la doctora Sandra Muñoz. Ella es una epidemióloga de medicina prepagada que nos va a hablar y a extender un poco la información sobre el COVID-19 y sobre la vacuna para inmunizar a toda la población. Doctora, bienvenida a CNC Noticias. Es para nosotros un placer recibirla. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctora, en primer lugar, hablemos un poco sobre las cepas. Se tiene entendido que hay distintas cepas del virus en todo el mundo. ¿Esto cómo funciona? ¿Se llaman cepas o en realidad qué término tiene? Bueno, sí ha rondado mucho el término de cepas y a nivel de medios de comunicación se habla mucho de cepas, pero realmente las que han surgido en Reino Unido, Sudáfrica, Brasil, que son las más conocidas porque realmente han surgido muchas, más de 800, no son cepas como tal, sino variantes. Allí para que tengamos clara la información, hay, digamos, como tres pasos para que el virus tenga como un cambio. Entonces, lo primero que puede presentar el virus, y esto no solo sucede con el COVID, puede suceder con cualquier virus. Primero, el virus original puede tener mutaciones. Mutaciones son cambios en su cadena genética o en sus genes, que lo que hacen es darle propiedades diferentes o un comportamiento diferente al virus. Por ejemplo, que pueda contagiar más fácilmente, o que de pronto sea menos contagioso, o que tenga una mayor mortalidad o mayor severidad o complicaciones. Eso ya depende de las mutaciones que presente. Mutaciones existen muchísimas, miles, porque cada vez que el virus se va replicando de persona a persona, va cambiando y va mutando. Entonces, mutaciones pueden existir muchas, pero es el mismo virus como tal. Cuando ya el virus ha mutado mucho, tiene muchas de esas mutaciones, se convierte en una variante, ¿sí? Que es el mismo virus, pero con una cantidad significativa de mutaciones. Y las variantes son las que hemos tenido ahora de Brasil, del Reino Unido y demás. Que, por ejemplo, la de Brasil, digamos, porque ha sonado tanto, incluso la del Reino Unido también, y sobre todo la de Brasil aquí, pues, por la cercanía que tenemos, es porque todo esto, como es nuevo, todavía se encuentra en estudio, pero lo que se ha visto con la de Brasil es que esos cambios genéticos lo que hicieron fue que las proteínas o como las partes que el virus tiene en su superficie se puedan adherir más fácil a las células, o sea, que infectan más fácil las células. Por eso es que se habla de que no se ha demostrado que sea más severo, que genere más complicaciones esta nueva variante, pero al parecer, porque todavía está en estudio, sí se transmite más fácilmente, sí se puede contagiar más fácilmente. Entonces, eso es primero una claridad para decir que no es cepa, es variante. No se ha demostrado que sea más severa, se está en estudio todavía, lo que se ha encontrado es que sí puede ser más contagioso y precisamente por ser más contagioso es que debemos extremar las medidas de autocuidado, el lavado de manos, el uso correcto del tapabocas y el distanciamiento físico. Ya después de la variante sí sigue la cepa. ¿La cepa qué es? Es casi que un subtipo del virus, de la misma familia del coronavirus, pero cuando esa variante ya ha cambiado tanto, casi que el virus es diferente a su virus original, es donde se genera una nueva cepa de la misma familia de los virus. Aquí tenemos, por ejemplo, nosotros conocemos al COVID comúnmente así como COVID, pero su nombre como tal es el SARS-CoV-2, pero de estos mismos tipos de virus tenemos otra cepa, que es el SARS-CoV-1, que incluso ya lo tuvimos previamente y tuvimos también una afectación importante. Entonces, cuando hablamos de cepas, cuando esa variante, que fue el segundo paso, ya cambió tanto que casi que es otro tipo de virus y por eso ya hablamos como tales de cepa. Para que nos quede claro, hay entonces una cepa que es más difícil de manejar que la otra, es decir, es más mortal. No, porque recuerda que más que cepas, aquí con las que se han encontrado estamos hablando de variantes, ¿sí? Cepas cuando ya prácticamente se genera una nueva clase de virus. Bueno, y ahora estamos hablando de variantes. En nuestro contexto tenemos entonces una variante que es mayor mortalidad que el resto. No, mayor mortalidad no. Por eso quería ser muy clara de que todo esto, como son nuevas variantes, se encuentran todavía en estudios. No se ha demostrado que sean más severas, ni más mortales, ni que generen más complicaciones. Hasta ahora lo que se ha encontrado es que sí se pueden transmitir más fácilmente, pero no que sean más mortales. Muy bien, hablando un poco del tema de la vacunación, ¿qué porcentaje de efectividad tendrán? ¿Esto será según el laboratorio o hay un porcentaje general?
Esto depende más que del, si hay un porcentaje general, digamos que, porque pues ustedes han visto que ahorita han surgido muchas vacunas, muchas ya aprobadas y disponibles, otras todavía en estudios, y digamos que en general todas tienen una efectividad, reuniéndolas todas entre el 60, 90, 95%, pero cada una sí tiene una efectividad específica, más que el laboratorio, es de acuerdo a las técnicas que se usaron para producir esa vacuna. Las vacunas se pueden producir o por el mismo virus muerto, pues por decirlo así, o inactivo, atenuado, o por proteínas o partes del virus como tal, no el virus, sino partes del virus, o por modificaciones genéticas a unas proteínas del virus. Entonces, dependiendo de esas técnicas es que va a ser la efectividad de la vacuna y también dependiendo de eso va a ser como el mantenimiento o la conservación de las mismas, porque ustedes, por ejemplo, han escuchado que la de Pfizer, que fue la que ya llegó ayer a Colombia, tiene una efectividad del 92 hasta el 95%, es una de las que tiene una efectividad más alta, pero esta como fue producida con ARN y todas estas técnicas genéticas es la que requiere lo que hemos escuchado mucho de los ultracongeladores, porque necesita conservarse a una temperatura muy, muy baja y eso es indispensable realizarlo bien porque si no se conserva esa cadena de frío, esa logística que requiere, pues va a disminuir la efectividad de la vacuna. Por el Otras, contrario, doctora, perdón, ni AstraZeneca ni Sinovac necesitan un ultracongelador, ¿cierto? exacto, estas tienen otra técnica y sí deben conservarse a una baja temperatura, pero no como la de Pfizer. O sea, las de AstraZeneca y las demás y otras sí se pueden conservar en los congeladores pues, regulares que sí se pueden tener y se pueden transportar más fácilmente. Por ejemplo, acá que se necesite transportar a ciudades o a municipios muy remotos donde no hay un ultracongelador, pues que se puedan distribuir para eso. Y quería también hacer ahí una claridad que la vacuna tiene, digamos, dos efectividades, por decirlo así. Una que es la efectividad para disminuir la posibilidad de infectarnos, disminuir la transmisión, y otra que es la posibilidad de que aunque me dé la enfermedad estando vacunada, no voy a presentar complicaciones, voy a presentar menos síntomas o incluso puede que no presente síntomas. Entonces, eso pasa con esta vacuna, ¿sí? Que de pronto muchos dicen, ay, pero ¿por qué entonces no nos van a aplicar a toda la vacuna a la que tiene más efectividad o una u otra? Esa efectividad puede variar en general, pero de todos modos lo que sí se ha encontrado en los estudios es que todas protegen específicamente para que sea menos mortal, de menos complicaciones y sea menos severa, como pasa con la vacuna de la influenza. Puede que nosotros nos vacunemos contra la influenza, tenemos una alta probabilidad de que no nos dé la enfermedad, pero sí nos da debido también porque la influenza también ha mutado mucho y de pronto puede generar muchas clases de variantes, si nos da, va a ser mucho menos severa e incluso puede que ni siquiera tengamos síntomas y eso es también lo que se busca porque ustedes han visto que con el COVID pues el tema de la mortalidad y las complicaciones en los mayores de 60 años, con comorbilidades, la ocupación de las UCIs, lo que se busca también es eso, disminuir el contagio, pero también disminuir esa probabilidad de complicaciones. Muy bien, respecto a la inmunidad de rebaño, ¿se necesita un porcentaje específico de la población que tenga este biológico o cómo funciona este proceso? Sí, eso es súper importante esa pregunta porque lo que se busca con estas vacunaciones masivas y ahorita con la pandemia es lograr esa inmunidad de rebaño que para eso se requiere que al menos el 60 o del 60 al 70% de esa población esté vacunada. ¿Por qué se requiere ese porcentaje? Porque es que entre más personas se vacunen, van a desarrollar esa inmunidad o esos anticuerpos contra el virus y así va a haber menos personas susceptibles de infectarse. Y entre menos personas haya susceptibles de infectarse o de que se les genere una enfermedad como tal por el virus, pues el virus ya va a ir cortando su cadena de transmisión y esto lo que va a hacer es, hay que dar también ahí una claridad, no significa que con la vacunación se acabó el COVID completamente, ¿no? Lo que se va a hacer es controlar la pandemia, que ya no sea una enfermedad desbordada, que haya muchos contagios y muchas complicaciones, sino que ya sea una enfermedad donde el virus circule, pero circule poco, ya se transmita en una menor cantidad y que sea de un más fácil manejo. Por eso es que es muy importante que todas las personas tengan la sensibilidad frente a la vacuna, de que son vacunas seguras, porque si no nos vacunamos, pues no vamos a lograr precisamente esa inmunidad de rebaño que necesitamos para todos.
¿Este biológico tiene una duración específica o no se ha dispuesto nada desde la Organización Mundial de la Salud sobre eso? Es decir, ¿las personas se las tienen que aplicar cada 6 meses, cada año o todavía no hay claridad sobre eso? Ya, eso depende también de la vacuna. Eso sí depende muy propiamente del laboratorio y de la vacuna que se produjo. Hasta ahora las vacunas que ya están aprobadas y disponibles para aplicar y las que nos vamos a aplicar acá en Colombia constan de 2 dosis. Se están estudiando todavía vacunas que ojalá fueran de una sola dosis por facilidad pues, de logística y demás, pero esas están en estudio, esas todavía no están aprobadas. Las aprobadas son de 2 dosis. La mayoría se aplica la primera dosis y para aplicarse la segunda dosis debe transcurrir entre 15, 20 o hasta 28 días entre una dosis y otra. Hay otras vacunas que son de 3 semanas, eso sí ya depende mucho de la vacuna como tal, pero sí son dosis con un tiempo de entre 2, 3 semanas entre una dosis y otra, y muy importante cumplir ese esquema, ¿sí? Porque la idea no es que me apliqué la primera dosis y ya quedé listo, inmune y no me aplico la segunda, no. Con la primera dosis se genera una respuesta inmunitaria inicial y la segunda dosis lo que hace es reforzar esa respuesta inmune. Ya completando el esquema es que podemos lograr más esa inmunidad. ¿Los ciudadanos cómo pueden comenzar con este proceso de inmunización? ¿Tienen que visitar el punto de las vacunas o reciben una llamada específica? Todo este proceso de vacunación, el ministerio lo ha concentrado, desarrollado, digámoslo así, en un plan nacional de vacunación. Esto se hizo con todas las organizaciones científicas, revisando tanto la parte técnico-científica como la parte logística de todas las vacunas. El ministerio centralizó todo este proceso en las EPS, hablando ya de aseguramiento obligatorio como tal, o sea, no prepagadas ni pólizas, sino solo las EPS, junto con sus IPS, que son las instituciones pues, de salud, y las entidades territoriales de cada departamento y de cada municipio. ¿Cómo funciona? De acuerdo a las etapas, que ya hemos visto que hay unas etapas y una población priorizada, de acuerdo a los criterios y al riesgo que tenga la población, a los mayores de 80 años, trabajadores de la salud, después vienen los de 60 a 79 años, después las personas con comorbilidades. Esto es de acuerdo precisamente al riesgo que tiene la población y los que primero necesitan recibir la vacuna. De acuerdo a esas poblaciones que ya están establecidas, el ministerio con diferentes fuentes de información y además de la información del DANE por las personas pues en cuanto a la edad, reúne las bases de población, entrega esas bases a las EPS. Las EPS deberán verificar según su red de instituciones de salud qué IPS tiene habilitadas para todo el proceso de vacunación y ubicarlas también de acuerdo a la zona geográfica de la persona, que la persona a su punto de vacunación sea el que le quede más cerca, pues de acuerdo a su EPS. Posteriormente, las IPS llamarán a los pacientes para decirles el día y la hora de su cita. Esto va a ser con una cita asignada y en qué sitio le corresponderá. La persona va, se aplica la vacuna. Antes de aplicarle la vacuna, le explican el proceso, firma un consentimiento informado, se aplica la vacuna, permanecerá allí en la institución algunos minutos de observación, pues para verificar que no presente ninguna reacción como tal adversa a la vacuna, porque se pueden presentar reacciones locales en el sitio de la inyección, pero pues son reacciones muy leves. Posterior a eso se le entrega su carnet de vacunación y de una vez se le entrega la fecha y hora de la segunda cita para su segunda aplicación. Todo esto es a través de las EPS. Nosotros acá en Comeda Medicina Prepagada, aunque no vamos a tener una asignación de IPS para los usuarios para la vacuna directamente o que no vayamos a aplicar directamente la vacuna porque, como les digo, esto el ministerio lo desarrolló fue con las EPS, sí estamos informando constantemente a los usuarios, además sobre la necesidad de que actualicen sus datos en sus EPS, porque como la EPS es quien va a tener la información para asignar las citas y ubicar las IPS, es indispensable que todas las personas en las páginas web, en las aplicaciones o en los medios que disponga su EPS actualice sus datos para que lo puedan contactar. Y asimismo está la plataforma de Mi Vacuna, que es una plataforma del ministerio, donde cualquier persona con sus datos de identificación se puede consultar para verificar en qué etapa del proceso está. Y si no se encuentra, allí se puede postular con unos datos para que esa información llegue a la EPS y la EPS ya verificará su estado de salud. Bien, doctora, dos cosas para terminar. En primer lugar, ¿qué tan cierto es que la segunda dosis es más efectiva que la primera?
No, no es que sea más efectiva una dosis o la otra porque es la misma vacuna y eso es algo también que hay que aclarar, que si se empieza la primera dosis con una vacuna, por ejemplo, la de Pfizer, la segunda debe ser con la misma vacuna. No es que sea más efectiva, es igualmente efectiva, sino que la segunda es como el refuerzo, por llamarlo así, para que esa respuesta inmunitaria inicial que ya se generó en el cuerpo con la primera dosis se refuerce y se complete con la segunda dosis. Muy bien. Hablando un poco del tema de los mitos, en la sociedad hay muchos mitos de chips, que nos van a instalar un chip con este biológico o que van a exterminar al mundo con esta medida. Háblenos un poco sobre esto. No, esto es totalmente falso y por eso es muy importante estos espacios para informarnos bien y que además las personas se informen de fuentes oficiales, porque a raíz de toda esta pandemia, desde que empezó han salido muchas cosas que son falsas. Esto del chip es totalmente falso. Ninguna vacuna tiene contenido un chip, o sea, incluso no por su misma elaboración y por sus materiales y demás, no sería posible que tuviera un microchip, pues como dicen que por ahí nos lo van a inyectar, porque digamos que físicamente no sería posible y pueden tener la tranquilidad de que eso es totalmente falso. La vacuna lo que se ha hecho y se ha hecho un esfuerzo muy importante en todo el mundo, en la industria, en los gobiernos y todo, para estudiar las vacunas, producirlas. Fue en un tiempo récord, porque normalmente las vacunas se desarrollan 4, 5, pueden durar hasta 7 años. Esto fue en un tiempo récord precisamente por la premura y la necesidad, pero no quiere decir que por la rapidez con que se desarrolló no sean seguras o se hayan saltado los pasos. Esta vacuna también, aunque se desarrolló muy rápido, cumplió todas las fases clínicas de los estudios que se requieren en las poblaciones que se requieren aplicar para verificar tanto su efectividad como su seguridad. Doctora, bueno, para terminar, ¿qué mensaje tiene para todos los televidentes que nos están viendo y que todavía tienen mucha incertidumbre sobre todo este tema? Bueno, la invitación es a que todos nos vacunemos. Realmente a veces de pronto consideramos que la vacunación es un tema solo o esa responsabilidad solo del gobierno, que solo el gobierno es quien tiene que aplicarlas y no es responsabilidad nuestra, no. Todos tenemos desde cada uno, desde nuestros hogares, desde nuestros trabajos, tenemos una responsabilidad inmensa en todo este proceso de podernos vacunar. Sé que han surgido también muchos comentarios de que tiene efectos graves, secuelas, que genera enfermedades. No, los efectos que presenta la vacuna son efectos leves. Hay personas que ni siquiera los van a presentar y aquellos que los presenten son efectos leves, malestar general, dolor de cabeza, pero son efectos ya esperados que dentro de los estudios de las vacunas, como cualquier otra vacuna cuando nos la aplicamos nos pueden dar. Son efectos muy leves, pero son vacunas seguras, son vacunas efectivas. Y lo que buscamos con esto precisamente es que al vacunarnos todos podamos reducir esta pandemia y volver a las actividades que todos teníamos, además de proteger a la población. Ustedes saben que esto está afectando en cuanto a complicaciones en mayor medida a los adultos mayores y necesitamos no solo que se vacunen ellos para protegernos ellos, para protegerlos, perdón, porque si ellos se vacunan y se cuidan, pero nosotros no nos cuidamos y no nos vacunamos, pues podemos transmitirles a ellos el virus. Entonces la idea es que todos nos vacunemos, es una responsabilidad de todos, estemos tranquilos de que todo esto no es improvisado, todo el desarrollo de las vacunas cumplió sus etapas, el plan del ministerio se desarrolló también con todas las organizaciones científicas y además, muy importante, no olvidar las medidas de autocuidado. Una vez nos vacunemos, no quiere decir que ya nos olvidamos del tapabocas y de las medidas, porque incluso estando vacunados, como el cuerpo se demora unos días en desarrollar esas defensas, esos anticuerpos, podemos estar expuestos esos días al virus y contra él. Entonces, la idea es que cuando nos vacunemos, igual conservemos las medidas del lavado frecuente de manos, el uso correcto del tapabocas y el distanciamiento físico, para que entre todos logremos reducir esta pandemia. El llamado es entonces para todos los ciudadanos a conservar esas medidas de autocuidado dispuestas por el gobierno nacional. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en Noticias. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio.